¿Algo más que quiera aportar? Listo, muchas gracias. Número 4, lo escuchamos. Creo que es Jesús Alfonso, si no estoy mal. Listo, bueno, voy yo. Profe, pues a mí se me hizo bastante interesante la lectura por el tema de que, o sea, muestra la necesidad humana desde los orígenes de la antigua Roma de generar como una organización gubernamental, desde llevar un orden público, pero obviamente en ese tiempo por la influencia de la iglesia en los temas sociales, sí, demostraba cómo la iglesia tenía supremo poder sobre las personas, sobre las sociedades. Y a medida que transcurre el texto muestra la evolución de cómo las personas, de cómo los plebeyos, que era la clase principalmente, sí, que dominaba o sea, dominaba en el sentido de que eran más, sí, que las clases privilegiadas, como los senadores, como los magistrados, sí, empezaron a hacer valer sus derechos, empezaron a tomar participación, buscaron una evolución, una reivindicación social, sí, para obviamente tener, no digamos, beneficios sobrenaturales, sino la igualdad de clases sociales, de que tanto para ellos como para los que no tenían tanto poder fuera una igualdad de condiciones, de que no se vulneraran sus derechos, o sea, de que tuvieran igual participación. Tanto así que incluso en una parte del texto principalmente menciona de que los plebeyos empezaron a ser más participativos en temas de ley, en temas organizacionales de Estado, permitiéndole que hubiesen más personas de esa clase involucradas, por lo menos en el Senado, ¿sí? Y en otros organismos principales de poder, permitiéndoles poquito a poco ir desarrollando leyes en beneficio mutuo y obviamente el desarrollo de normas, el desarrollo de la ley, ¿sí? Para fundamentar una sociedad, e incluso el tema del derecho también, que tomara importancia el conocer su origen, el saber de dónde proviene, cómo debe aplicarse, cuál es la función real, ¿cierto? Y no utilizarlo como un beneficio propio o con el fin de predominar sobre los demás, sino de buscar una justa causa. ¿Algo más, doctor? Eso sería mi aporte por el momento, profesor. Doctor Jesús Alfonso, muchísimas gracias. A la doctora Glenda, nuestra monitora, le voy a pedir un gran favor. Qué pena no haberle dicho antes. Necesito que por favor vayas tomando un listado de las participaciones. El número 1 fue la doctora Yolanda, número 2 la doctora Salazar y el número 3 el doctor Ramírez. Por favor, si no los tiene, ir anotando uno por uno para que tengamos el listado y colocarle las participaciones a cada uno de ellos acá en mis apuntes, ¿ok? Glenda, ¿me estás escuchando? Listo. Sí, señor. Claro que sí. Listo, perfecto. Número 5, a ver. Jesús era el número 4, número 5, escuchamos. Buenos días. Ya me puede ver, profesor. Muy bien, doctor Rodríguez, lo veo y lo escucho bien. Perfecto. Adelante. Pues lo que yo, digamos, entendí más fue que este es un proceso que prácticamente se llevó un medio milenio. O sea, como hizo Nespral lo dividí como en tres grandes partes, en la primera parte tenemos la, una monarquía constituida por un rey, donde los principales que tenían voz y voto era la aristocracia. Después pasamos a una democracia donde principalmente la principal característica de esto fue que los plebeyos tuvieron mayor voz y voto ya sea en el Senado, se incursionaron a hacer nuevas leyes y demás. Y pues ya de último sí la decadencia de todo este sistema de gobierno que le dio gran paso al Imperio Romano. ¿Algo más, doctor Rodríguez, que quiera adicionar? No, ya. Listo, doctor, muchas gracias. Usted era el número 5, si no estoy mal, ¿cierto? Número 6. Número 6. Buenos días, profe. ¿Sí me está viendo? Perfecto, doctor Ruiz. Doctor Ruiz, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios. Profe, quisiera resaltar algo que de pronto no dijeron tanto mis compañeros y es una frase que dicen muchos, que es la historia siempre se repite. Al momento de que veíamos a medida que va trasladándose la lectura, veíamos que los romanos medio avanzaban y enseguida, pum, caía, por ejemplo, el dominado. Entonces se retrasaban muchas cosas al momento también de que establecieron las 12 tablas de leyes, que eran como grupos de leyes que beneficiaban supuestamente al pueblo, pero en las dos últimas también, de nuevo, retrocedían en el proceso. Se le aplicó a los demás de estrato más bajo que no se podían casar con los de estrato alto. También volvía a la historia y se repite y lo vemos aún en nuestro mundo, que la historia siempre se está repitiendo y que por algunos momentos vemos que avanzamos en las leyes, vemos que avanzamos en todo el proceso jurídico, vemos que avanzamos como sociedad y en algún momento llega algo que nos hace retroceder. También cabe resaltar el papel que tuvo Justiniano, que fue como el que le dio un pare a todo eso y desde ahí también se vio plasmado un poco, por decirlo así, el proceso de justicia desde ese momento. Eso sería todo, profe. ¿Algo más, doctor Ruiz? ¿Que quiera adicionar? No. Ok, listo. No, señor. Número 7. Número 7. Número 7. Número 8. No me digan que se arrepintieron los compañeros. Número 8. Ok. Qué pena. Doctora Silva, la escucho, número 8. Bueno, profesor, tome unos apuntes, no interesa. No importa. Lo importante es que no los lea textualmente, sino que los explique. Bueno, yo tengo, voy a hablar acerca del capítulo 2, que es del proceso histórico. En el proceso histórico comprendí que hay tres grandes momentos, tres grandes épocas, que es el derecho civil, el derecho de gentes y el derecho bizantino. En ellas, en una sí tomé un apunte que está aquí, que habla más que todo, se centra en las guerras púnicas, que fueron celebraron tres grandes conflictos entre los romanos y los cartaginenses, que esta es una guerra que fueron librados que recibe ese nombre porque fue librada por Roma, ya que dice aquí que es una circuncisión de un territorio romano que estaban discutiendo, peleando. También tengo entendido que, Dios mío, si quieres regalar un momentito y me organizo más porque me siento algo como... Y ahorita vuelvo a participar, profesor. No se preocupe, doctora. Número 8 era la doctora Silva. Número 9, ¿quién es? Número 9. Número 9. Todos los que levantaron la mano como que se arrepintieron, les dio miedo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el temor? ¿Algún voluntario adicional? ¿Alguien más que quiera participar en forma voluntaria aparte de los que levantaron la mano hace un rato? A ver. No hay más voluntarios. Bueno, entonces por hoy, como no hay más voluntarios, vamos a iniciar con la explicación por parte del docente. ¿Sí? Lo primero que quiero destacar, bueno, primero debo agradecer a las participaciones que tuvimos en la mañana de hoy, a los compañeros que tuvieron el arrojo, la valentía, es totalmente plausible. Les hago el reconocimiento porque no es fácil estar en primer semestre con compañeros con los que no tenemos mucha confianza, personas que estamos conociendo, e incluso por la virtualidad que es más difícil, y arriesgarse a expresar su forma de pensar o su forma de entender un concepto. Así que les agradezco a Profesor. los 6 o 7, dígame. Profesor. La escucho, Profe, doctora Rojas. Profe, ya llevo un tiempo hablando, pero lo que pasa es que tengo malísima conexión. No sé si ahora sí me puede escuchar bien. Ahora sí, porque no te había escuchado absolutamente nada.
Ay, profesor, bueno, inicialmente quiero decirle que no estuvo disponible para mí hacerme, o sea, no pude conseguir como tal el libro porque ajá, no tuve los recursos económicos por el momento, pero profesor, sin embargo, ajá, quise investigar y todo esto. Perdón, disculpa, pero es que en la clase pasada un compañero dijo que tenía el libro y lo iba a facilitar, las copias o el escaneo. ¿No lo hizo? Sí, el compañero Sí, tenía yo el lo libro envié. a WhatsApp. Sí, el compañero lo En pasó el a grupo del hacer. WhatsApp. Ah, ok. Era que la idea es que si continuemos con ese compañero, que si hay uno o dos que tengan el libro, nos puedan facilitar el escaneo. Yo en el Classroom, como les vi, les coloqué el grupo, el primer capítulo del libro, pero no puedo seguir haciéndolo porque les expliqué la vez pasada de derechos de autor. Pero veo que hubo problemas con la conexión del Classroom y lo que hicieron fue que tomaron la bibliografía por parte del compañero del que estamos hablando. Jessica Paola, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, buenos días. Lo que pasa es que tenía problemas con la conexión de internet y no había podido entrar a clase. Ok. ¿Vas a participar o es para el llamado a lista? Era para el llamado a lista. Ven acá Ok. adentro. Ok, al final entonces me recuerdas para quitarte la falla. Bueno, estaba hablando una compañera, Sí, profesor, ¿yo me puedo escuchar? María Ángel, sí, te escucho perfectamente, María Ángel. Bueno, profesor, sin embargo, yo me apoyé de videos y demás información que pude encontrar en internet. Ok, te escuchamos entonces. Bueno, María, profesor, ¿tú habías levantado la mano? ¿Tú tienes algún número asignado? sí, profesor, el 9. Cuando usted dijo yo estaba hablando, pero no me escuchaba. Ok, número 9. Entonces, María Ángel, por favor, la doctora Glenda, tomar apuntes. Si puedes abrir la cámara, te lo agradecería mucho, María Ángel. Profesor, sí, disculpe, lo que pasa es que tengo el internet demasiado mal, entonces me da miedo que me pase como ahorita que abrí la cámara, pero no me escuchaban. Entonces, yo voy a cerrar la mía también para que tengas mayor capacidad de internet. Continúa. Inicia. Bueno, profesor, inicialmente pude notar que el derecho romano era la ley y el ordenamiento que tenían en esa época, y este iba ligado de la moral y la ética. Profesor, algo que me llamó la atención de todo lo que investigué era sobre la curatela, que era una ley que hacía parte de las 12 tablas. Sí, señor, entonces, que eran las leyes primitivas del derecho romano. Bueno, inicialmente, ¿qué es la curatela? La curatela era la función que se le asignaba a una persona para que tomara administración de las personas que se denominaban incapaces. Había un término que era los furiosi, que eran las personas que actualmente las denominamos como locos. Estas personas eran una de las que se les denominaba incapaces, también a las mujeres, a los sordomudos y demás. Ah, Al parecer, la doctora perdió la señal. O se quedó sin datos, al parecer. Bueno, entonces continuemos. ¿Quién más quiere participar para iniciar entonces yo con la explicación? ¿Alguien más quiere participar? buenas, profe, ¿sí me puedo escuchar? Otra vez Se te pierde la señal, doctora Rojas. Yo pienso que más bien dejemos tu participación para la próxima clase cuando puedas verificar y mejorar el tema de conexión. ¿Te parece bien? Ok, profesor, gracias. Discúlpame y de verdad que me apena porque se nota que hiciste una investigación con mucho esfuerzo, pero no podemos apreciarla por el tema de conexión. ¿Ok? Bueno, hablemos del primer tema que les había dejado para control de lectura en la mañana de hoy. Estamos hablando de Derecho Romano, que es nuestra asignatura, y hoy tenemos como compromiso hablar sobre la noticia histórica de Roma y del Derecho Romano, que está en la parte primera del texto que les recomendé. Es importante destacar antes de iniciar
¿por qué la trascendencia de esta asignatura? ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué es importante? Muchos dirán, qué jartera o qué perdedera de tiempo, tantos temas históricos que estamos abordando. Pues déjeme decirle que es muy importante en la formación de un abogado el estudio del derecho romano, porque es la base fundamental, la estructura de nuestro derecho civil. Nuestro derecho civil gira en torno a la herencia que nos dejó el derecho romano. ¿Cómo llega el derecho romano hasta nuestra legislación? Pues los romanos durante muchos años fueron un pueblo conquistador de todo el continente europeo, y en ese avance de conquista tuvieron la oportunidad de invadir muchos siglos al continente europeo y especialmente a España. Por eso es que cuando los españoles vienen al territorio, al Nuevo Mundo, traen toda esa organización de sistemas jurídico-políticos del derecho romano, que los romanos habían inculcado en ellos con el transcurrir de los siglos. Ahora, nuestro derecho civil tiene una gran estructura fundamentada en lo que los españoles trajeron en el Código de Indias o derecho indiano, o denominado también posteriormente derecho de las Indias. Ese derecho sirvió de base para que posteriormente ese conjunto de regulación de normas de conducta sirvió como base para que posteriormente se creara el Código Civil chileno de Andrés Bello, y como consecuencia el que copiamos nosotros en nuestros primeros códigos civiles, que a la fecha, incluso con todas las reformas que han tenido el Código Civil, lo pueden leer, tiene la misma estructura que las instituciones jurídicas que vamos a estudiar del derecho romano, en lo que se refiere al libro de las personas, o sea, regulación de la conducta de las personas, al libro de los bienes, cómo es la relación de las personas respecto a los bienes, cómo se puede adquirir los bienes, lo que se llama la propiedad, la posesión y la tenencia de los bienes, cómo se contrata o cómo se contraen obligaciones entre las personas, obligaciones que pueden ser exigidas a través de actuaciones judiciales, cómo se contratan o se llegan a acuerdos de voluntades de las personas, y también vemos el libro de las sucesiones, de cómo se inician los trámites para heredar o obligaciones que nacen después de la muerte de las personas. Todo eso lo vemos en el Código Civil nuestro actualmente, obviamente con algunas modificaciones que lo que hacen es actualizar, según nuestro contexto, estas instituciones jurídicas de las que estamos hablando. Por eso es muy importante que hacerles caer en cuenta a ustedes que quien conoce el derecho romano y quien estudia el derecho romano y aprende derecho romano en esta asignatura tendrá el 50%, si no es más, de la información necesaria para conocer toda la materia de derecho civil desde primero a 10º semestre. Aquí lo que hacemos es un compendio de lo que se lleva de cada una de las instituciones, pero en la medida que ustedes vayan avanzando en sus semestres adicionales, van a ver cada uno de estos libros en segundo, en tercero, en cuarto, hasta llegar a 10º semestre, donde ven sus sesiones. Y todo esto es derecho civil. O sea que prestarle atención a esta asignatura en el día de hoy, en el semestre actual, les va a facilitar a ustedes desempeñarse fácilmente o de mejor manera cuando vean derecho civil con otros profesores. Se acordarán de mí allá cuando estén en 10º semestre. ¿Te acuerdan cuando vimos en derecho romano en primer semestre esto? Se acordarán de mí. Bueno, ahora, dicho esto, también quiero decirles que la gran mayoría de las instituciones del derecho romano en lo político y en lo jurídico tienen una génesis diferente. Se inician la gran mayoría de otras civilizaciones. Los romanos, como grandes conquistadores, tomaban y copiaban lo que veían en otras latitudes, lo traían a su imperio y lo incluían en su organización social, como la política y como el derecho. La gran mayoría de las instituciones del derecho romano tienen origen en otros pueblos, como por ejemplo en los griegos. Los griegos quizás fueron los mayores
artífices o creadores de instituciones políticas y jurídicas, pero posteriormente los romanos las tomaron, las mejoraron y las implementaron. Y también las difundieron en mayor medida. Entonces, por eso son de pronto quizás más conocidos en nuestra latitud por esta circunstancia. De lo anterior, quiero destacar del texto de la mañana de hoy, cuando hablamos de la noticia histórica de Roma y del derecho romano, que cómo se inicia Roma según la historia. Algunos le dan la creación de Roma para eso del año 753 a.C., por la fundación que, según una leyenda, se atribuye a Rómulo y Remo, un par de hermanos que fueron criados o amamantados por una loba, y la loba Capitolina, y esa leyenda posteriormente tiene trascendencia en lo que es la creación de la ciudad como tal, y que comienza a crecer sobre la base de sistemas de organización. ¿Cuáles sistemas de organización? Que se dice que lo más importante para llegar a constituirse en un imperio, para terminar siendo un imperio durante muchos siglos, se da debido al sistema de organización social que los romanos tenían. Es claro destacar que no es la primera civilización que busca sistemas de organización. Desde la misma existencia del ser humano, este ha necesitado organizarse. Ya los griegos lo decían, autores como Platón afirmaba que todo individuo necesita vivir en sociedad, ¿cierto? Todo individuo necesita vivir en sociedad, que todo aquel que no se puede vivir en sociedad es un loco o es una bestia. Sobre la base de esto, todos los seres humanos siempre buscamos la forma de asociarnos, de unirnos. Y los romanos no fueron la excepción. Por eso, el sistema de organización romano surge con la familia, la gens y las civitas. La familia, como siempre nos han enseñado, incluso en nuestros días, hoy en nuestros días, que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces surge para Roma este sistema de organización muy fuerte, ojo, señalado en la tradición, que establece a la familia como célula fundamental, instituyéndole o entregándole a la familia derechos muy importantes en el ejercicio de los individuos. Entonces encontramos que una familia, por ejemplo, representada por un pater family, que era el padre de la familia, que tenía derechos, ojo, derechos naturales, políticos y económicos respecto a los miembros de su familia. Lo que quería decir que era el dueño prácticamente de los miembros de su familia, de sus hijos, sus esposas, sus nietos. Tenía derecho para venderlos, enajenarlos, cambiarlos, etcétera, y hasta matarlos. Concepto que obviamente en nuestros días no es así. Estamos hablando del 753 a.C., pues muchos siglos han pasado respecto a eso. ¿Alguien me estaba levantando la mano? Profe, en la parte donde se refiere a la gens, leí en un lugar que decía que no se conformaban por la sangre, o sea, la familia no la conformaban los parientes de sangre, sino porque estaban sujetos a una autoridad común. Sí, ahí hablamos de los agnados y de los cognados. Los agnados, que es lo más parecido a lo que hoy vemos como parientes políticos, los cuñados, las nueras, los yernos, etcétera, y los cognados, como su nombre, co de C, que es el vínculo consanguíneo, o sea, los que sí tenían un vínculo de sangre, ¿ok? ¿Alguien me levantaba la mano? Pero, o sea, si estaban entonces emparentados, no es porque pertenecieran como a la misma comunidad o algo así, no, es porque ya están emparentados como familia política. Exactamente, el grado de agnados y de cognados, pero sí había un grado de conexión que ya no era por sangre, sino por autoridad, porque era reconocimiento al pater familia. De parte de eso eran el esposo de la hija o la esposa del hijo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo, continuamos. Ahora, después de la familia, la unión de esas familias, la unión de varias familias constituían
lo que llamábamos los gens. Los gens eran un grupo de familias unidas en torno a determinadas circunstancias porque vivían cerca al mismo territorio, tenían las mismas afinidades, etcétera. Y esas gens es lo más parecido a lo que hoy conocemos como poblaciones o sociedades, la sociedad organizada. Esas gens, a su vez, la sumatoria de las gens, a su vez, conformaban las civitas, que ya era la ciudad como tal. Fíjense que vamos de menor a mayor. Las familias, las gens y las civitas. Dentro de las gens había un sistema de organización también que estaba representado por un número de personas significativas y cada una con un rol específico en este sistema de organización. Las civitas o ciudades, como las podemos llamar, que son lo más parecido a lo que los griegos llamaron las polis. En Grecia era la polis, la ciudad o estado, y en Roma eran las civitas o ciudades, donde se establecía un sistema de organización fundamentado en lo que ya dijo una compañera inicialmente, el concepto de ciudadanía. Quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos. O incluso va mucho más allá a quienes eran reconocidos como personas y quienes no eran personas. ¿Por qué? Porque no todos los sujetos o seres humanos, ojo a esto, que parece algo de pronto para nuestro contexto histórico descabellado, no todos los seres humanos eran considerados personas. Sí eran seres humanos, pero no eran personas. ¿Por qué? Porque para ser persona había que tener derechos. Y los esclavos, por ejemplo, no tenían derechos, eran considerados cosas, bienes. Recordemos que estamos bajo el imperio de un modelo económico capitalista que tiene como fundamento la explotación de la mano de obra humana para alcanzar los beneficios o los proyectos que tenga cada sociedad. Por eso la esclavitud no era vista como la vemos hoy. La esclavitud de la que estamos hablando de este momento histórico era la consecuencia de las conquistas o invasiones de un estado a otro. Cuando un estado o un país o una nación, un imperio como el que estamos hablando de Roma, invadía a otro estado, lo sometía. Y como consecuencia de esos sometimientos, los capturados en guerra quedaban siendo esclavos. O sea, que el concepto de esclavitud que conocemos nosotros, que es un tema racial, porque cuando nosotros abrimos los ojos nos enseñaron que los esclavos eran los negros, porque así fue como se dio en nuestro continente, un tema racial, no tiene que ver en este caso para Roma. En Roma la esclavitud era considerada un tema normal porque era consecuencia de las conquistas de un pueblo a otro. Los esclavos eran botines de guerra. Mientras que en nuestro contexto, el esclavo era la compra de un bien de uso para la explotación de la mano de obra y que tenía que ver con un tema racial. Eran los negros, porque eran traídos de África, porque supuestamente eran una raza más fuerte y podían desempeñar el trabajo. Pues para Roma no era un tema racial, era un tema de conquista. Los esclavos no eran ni negros ni blancos, sino cualquier ciudadano de otra latitud que fuese tomado en cautiverio. ¿Ok? Así es entonces como en las civitas o ciudades romanas se constituye el sistema de organización social. Y ahí vemos que tenemos entonces, por un lado, a los patricios, que eran la clase social más alta, ¿cierto? Y tenemos a los plebeyos, que es la clase social, o el pueblo, que es la clase social baja. Los que no tenían derechos, la clase social alta, que llamamos en este caso los patricios, tenían todos los derechos y privilegios, elegir, ser elegido, por ejemplo, etcétera. Y está el pueblo que carecía de derechos. Sin embargo, estas circunstancias fueron cambiando, como ya lo dijo una compañera anteriormente, debido a las constantes luchas que se presentaban entre las revoluciones o sublevaciones que se presentaban en la plebe, en el pueblo, en la búsqueda de reconocimientos de derechos. Esto para otro no fue
de un mes para otro, fueron siglos de constantes luchas que al final terminaron siendo concedidos o reconocidos esos derechos. ¿Ok? Así vemos entonces las clases sociales más fuertes de las que estábamos organizadas en Roma, los patricios y los plebeyos. Posteriormente, los plebeyos logran alcanzar algunos derechos con el reconocimiento del Concilio Plebis, por ejemplo, que fue un gran avance respecto a los órganos políticos que existían en Roma en forma primitiva. ¿Cuáles fueron los órganos políticos primitivos romanos? Primero encontramos el rex, rey, sacerdote supremo, máximo juez, jefe del ejército, cabeza de la dirección de las cívitas, que era vitalicio, tenían muchísimos nombres, ¿cierto? Era el regere, o el que se encargaba de regir, de dirigir. Ese rex tenía la representación o la autoridad para tomar las decisiones dependiendo de qué momento histórico estábamos hablando. ¿Alguien me levanta la mano? Yolanda, creo que es. ¿Te escuchamos, Yolanda? Sí, profe, no sé si me puede escuchar o todavía no, se me escucha entrecortado. Te estoy escuchando. Bueno, perfecto. Era porque respecto a lo que usted mencionaba antes. Bueno, en el libro, en uno de los libros que cité anteriormente, hay una parte que me llamó la atención, y es que cuando hablamos de eso, de que la gente peleaba por sus derechos y pues obviamente la aristocracia se los concedía. En el libro La agonía del pensamiento político occidental, que cité anteriormente, me parece interesante que el autor propone... Perdón, obviamente no es no, obvio que se los obviamente no. Al contrario, eran muchas luchas para poder alcanzar pequeños logros, ojo, pequeños logros, porque quien tenía el poder, en este caso la aristocracia, no quería perderlo y al contrario quería seguir sometiendo a quien no tenía el poder. Circunstancias que no han cambiado en la actualidad, es lo mismo. La diferencia de pronto son los nombres. Sí, a eso voy. Ok. Continúa. Es que no, yo me decía obviamente porque era algo que estaba explícito en el texto. A eso me refería con obviamente. Bueno, ahora que usted menciona eso me parece interesante como mencionar esto que yo leí, que es que la democracia era únicamente una herramienta para tener controlado al pueblo. No era más que eso, no es como si les estuvieran dando algunas libertades o nada, sino que obviamente si el pueblo tenía luchas constantes, la aristocracia daba pequeñas muestras de redención, por así decirlo, en las que porque le tocaba, exactamente, pero por otro lado también era como una forma de sometimiento, a eso de que si ellos les daban los derechos, pues de una u otra forma iban a tener al pueblo haciendo lo que les querían, lo que les parecía, o de su lado. Ok, ¿algo más? Un compañero me estaba levantando la mano, pero la bajó ahora. Un compañero, a ver quién era, porque vi... Estaba... Freiner, te escucho, Freiner. ¿Terminaste, Yolanda, o algo más que quieras decir? No, era eso, pero Gracias. Usted cuando me explicó lo de obviamente coincidió con la idea que yo tenía, entonces era solamente eso. Gracias. Ok, listo, doctora. Freiner Enrique Ulloa. Sí, profesor, tengo una pregunta. O sea, la forma de gobierno era una monarquía, pero no una monarquía absoluta. Ok, interesante pregunta, Freiner, porque eso lo vamos a aclarar, porque no hay un desarrollo lineal. Ya lo vamos a aclarar. Me estaba levantando la mano también una compañera. ¿Quién era? Yuri, te escucho, Yuri. Buenos días, profe. Haciendo aporte a lo que decía nuestra compañera, sí, el Estado, por así decirlo, en ese momento de surgimiento y Roma y todo esto, y hasta la actualidad se ve como lo mencionaban. Yo quería apoyar esa idea porque intentan de algún modo u otro mantener controlada a la sociedad en general. Siempre lo van a hacer.
Lo que sucede o lo que yo entiendo desde mi punto de vista es que lo han modificado de manera sutil a dar a entender a la sociedad actual de que sí hay medios y sí, legalmente los hay para resolver casos, para obtener ciertos beneficios nosotros como pueblo, pero que a veces también nos encontramos cerrados por las mismas leyes. Entonces, no está, ¿cómo decirlo de una manera? En ese momento no había la libertad de alguna forma que tenemos ahora, que sí es un poquito más elevada, pero aún así el Estado siempre va a buscar controlar o mantener un orden general en el pueblo. Ese era mi aporte. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Ok. Perdón, respecto a la pregunta de Jainer, en lo que tiene que ver con el tema político, porque estamos haciendo dos análisis, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, ¿cierto? Decimos que la sociedad romana del momento, estamos hablando del contexto histórico, tenía unos órganos sociales de los que acabamos de hablar, la organización social, cómo estaba instituida, unos órganos políticos de los que vamos a hablar ahora, que es la pregunta de Jainer, que no fueron en forma lineal. Les explico. En la teoría que nos enseña Aristóteles de las formas de poder, cuando estudiamos estructuras de poder, desde la antigüedad se decía que existían tres tipos de gobiernos. Existía la monarquía, existía la aristocracia y la democracia, desde la antigüedad. Y esto ha venido consolidándose en el transcurso de la historia con algunas modificaciones y trascendencias diferentes. Ahora, cuando hablamos de la monarquía, es el gobierno de uno, ¿cierto? Mono, gobierno de uno. Y según Aristóteles, él afirma que todos los sistemas de gobierno son buenos. Lo malo es la forma en que estos gobiernos se materializan. Lo que quiere decir que un gobierno monárquico es bueno si el monarca, ese uno, rey, sacerdote supremo, máximo juez, jefe de ejército, cabeza de la dirección, regere, que sea vitalicio o no, gobierna bien para el resto de la sociedad o de los ciudadanos. ¿Me supe explicar? Esa monarquía, en ese concepto, según Aristóteles, es buena. Lo malo es cuando la monarquía no gobierna para todos, sino que gobierna para uno, o sea, para él mismo. Se convierte en una desnaturalización de la monarquía a la que él denomina como denomina tiranía. Monarquía se daña cuando se convierte en tiranía, porque gobierna para él. Segundo, cuando hablamos de la aristocracia, aristo, que es el gobierno de varias aristas, por eso cuando ustedes le dicen, tenemos que verlo con diferentes aristas, que es varias, es la forma de diversificar conceptos. Aristocracia, que es varios, viene de un gobierno en el que un grupo significativo tiene el ejercicio del poder. Ese grupo puede ser denominado o llamado los más ricos, los ricos del pueblo, o los sacerdotes del pueblo, o los militares, los soldados, o los comerciantes, un pequeño grupo, y se identifica y tiene el ejercicio de una familia con un apellido tal, tiene ese nombre el ejercicio del poder, perdón. Cuando ese pequeño grupo de 10, 20, 30, 40, 50, los que sean, gobiernan para todos los 500, los 5.000, los 10.000 que conforman el pueblo, pues un gobierno aristocrático es bueno, según Aristóteles, porque gobierna para todos. La aristocracia gobierna en igualdad para todos. Pero cuando ese pequeño grupo solamente gobierna para ellos, esa aristocracia se desnaturaliza, se daña, se corrompe, y entonces entra la forma mala de gobierno de la aristocracia, a la que Aristóteles llama como oligarquía. La oligarquía es la forma mala de aristocracia. Aquellos oligarcas que nada más gobiernan para ellos, para sus semejantes, para sus iguales, desconociendo los derechos de los demás. ¿Sí? Tercero, la democracia.
La democracia, según Aristóteles, es el gobierno de las mayorías. Ojo, no el gobierno de todos, el gobierno de las mayorías, porque en las democracias hay vencidos, hay ganadores, hay vencedores y vencidos. ¿Quiénes vencen? Los que tienen el poder, que deberán gobernar para todos. Ojo, para los que vencieron y para los vencidos. Por eso es que la democracia nuestra, la democracia latinoamericana, es tan defectuosa, porque tiene el entendido en la conciencia de los sujetos y en el imaginario del pueblo que la democracia nuestra gobierna es para quien gana o quien tiene el poder. Y así se ve desde los minúsculos espacios de los municipios hasta el Estado o gobierno nacional. Cuando un alcalde gana, gobierna en su municipio con sus amigos y excluye a los demás. Cuando un gobernador gana, igual excluye a los adversarios, cuando lo ideal sería que en un gobierno realmente democrático el que gane o el que venza en las contiendas democráticas diga, bueno, como es un gobierno democrático voy a gobernar para todos, sin importar si votaron por mí o no votaron por mí, si me eligieron o no me eligieron, porque mi obligación es gobernar para todos. Cuando ese gobierno se da de esa manera, es una verdadera democracia, según Aristóteles. Pero cuando ese gobierno solamente gobierna para quien los eligió, a ese gobierno se le llama gobierno demagogo. O sea, un gobierno demagogo es aquel que se encarga de gobernar solamente para el segmento o personas que eligieron al gobernante. Y entonces será la izquierda o la derecha, los pobres, los dueños de los bancos, los indígenas, dependiendo de quién lo eligió, entonces a favor de ellos se gobernará, y es un gobierno al que llamamos demagogo o gobierno, generalmente gobierno de los pobres. ¿Ok? Hecha esa aclaración, que es más un tema de ciencia política que de derecho romano, le explico entonces por qué traigo a colación todo este tema en la pregunta de Jainer. Porque sucede que Roma no fue un estado en el que los sistemas de gobierno que les acabo de explicar hayan sido lineales. O sea, no siempre fue una aristocracia, no siempre fue una democracia, ni no siempre fue una monarquía. Fluctuó en diferentes modelos dependiendo de las circunstancias. En algunos momentos, durante muchos siglos, fue una monarquía, ¿sí? Con un rey o emperador del que estamos hablando, soberano, que imponía su autoridad. ¿Qué características tiene un gobierno monárquico o dictatorial? Que generalmente la persona que ostenta el poder es el encargado de elaborar las leyes, ejecutar las leyes y obligar al cumplimiento de las leyes. O sea, todos los poderes estaban concentrados en sí mismo. Él podía hacer todo. Generalmente en los gobiernos monárquicos es así. El rey, soberano, príncipe, monarca, como lo quieran llamar, en cabeza de él están los tres poderes. Eso se comenzó a dividir posteriormente con la Revolución Francesa en la teoría de la división del poder de Montesquieu y más adelante, pero ya también los griegos, el mismo Aristóteles del que les estoy hablando, también hablaba de la tridivisión del poder, estableciendo que para que los gobiernos no se corrompieran, el poder debería estar distribuido y no concentrado en un mismo sujeto o ni siquiera en un mismo grupo de personas. En Roma, muchos siglos fueron gobiernos monárquicos. Posteriormente pasamos a gobiernos aristocráticos y en algunos momentos fueron gobiernos democráticos. Todo depende, es más, y no es en forma lineal, sino que se retrocedía. Por ejemplo, durante muchos siglos éramos una aristocracia, éramos una monarquía, después una aristocracia y se retrocedía otra vez a la monarquía, dependiendo de los conflictos que existían por el ejercicio del poder, por sus líderes militares o gobernantes. ¿Alguien me levantó la mano? Profe, era lo que yo mencionaba, profe, que de momento se avanzaba mucho en la sociedad y se veían grandes avances, pero de repente llegaban leyes que retrocedían todo el proceso. Ok, sí, porque no era lineal, obedecía incluso a los apetitos y a los intereses de los gobernantes de turno.
Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes ven cine, a mí me encanta ver cine y generalmente me gustan las películas que tengan o relación con el derecho, o películas de abogados, de juicios, o relación con historias de derecho muy interesantes o de política. Y hay una película que de pronto para muchos no la ven desde el punto de vista del derecho o de la política, que se llama El Gladiador. Es un clásico, Gladiador es un clásico del cine de los años de la década pasada. Yo sé que ustedes son de esta época, entonces obviamente de pronto no la han visto. En Gladiador se describe una situación muy interesante y es que Marco Aurelio, un emperador romano, de los últimos emperadores romanos, ya muy viejo, cansado por la lucha que tenía con los hunos y los bárbaros, que eran el pueblo antagónico de Roma, con quien disputaban siempre el territorio, está ejerciendo el poder como emperador. Ojo, él es emperador, lo que quiere decir que es un gobierno ¿qué? Monárquico, ¿cierto? ¿Qué hace Marco Aurelio cuando ya vence a los hunos y decide regresar a su campamento porque estaba luchando por allá en el norte, bajo la nieve y todo lo demás, y está cansado, ya muy viejo? Entonces, ¿qué dice? Que ya dice que llama a su general de confianza, que se llama Máximo en la película, y le dice que él quiere ya pasar de gobierno imperial a un gobierno aristocrático o a la república, como lo llaman en la película, a un gobierno de república, para que sean ellos quienes tomen las decisiones, que ya él quiere entregar eso. Pero sucede que su hijo Cómodo, se llama Cómodo, no es que se haya acomodado, sino que se llama Cómodo, él, cuando ve que su padre le dice eso al general, ve en riesgo su herencia, porque en las monarquías de ese momento, recuerden que eran heredadas, y cuando él ve en riesgo que no va a ser emperador porque su papá le va a entregar el poder es al Senado, a la República, ¿qué hace? Mata al papá en la noche, y la orden que le dio al general, que le dejó por escrito, o captura al general y lo vende como esclavo a unos mercaderes, y ese general se convierte después en el gladiador cuando lo venden en el circo romano y se convierte en gladiador. Pero fíjense que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de un momento histórico en el que del gobierno monárquico que se quiere pasar a un gobierno de república, donde las decisiones eran tomadas ya no por un solo sujeto, sino por varios sujetos. En este caso, por un Senado representado por la clase social más alta, en este caso, los patricios, y por un concilio plebis, que en este caso era la clase social más baja, representando a la plebe, y la plebe lograba en el concilio plebis, a través de luchas, ojo, como lo aclaramos con la doctora Yolanda, aclaramos que a través de luchas, ojo, se alcanzaron algunos derechos, y no fue de un momento a otro, sino durante muchos siglos, para que con leyes se le dijera al pueblo que tenían reconocimiento de algunas cosas, porque era una forma de tenerlos controlados, para que no existieran más sublevaciones, más revoluciones y ni más llamadas así levantamientos. ¿Ok? Caso parecido a la realidad, marchas, tomas, etcétera. Es concederle ciertas cosas para que se dejen de manifestar el pueblo respecto a sus inconformidades. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Alguien me levanta la mano, a ver. Daniel Arturo Salazar. Buenas, profe. Usted es con respecto a lo que dijo de que la monarquía puede degenerar y que degeneró en Roma a lo que llegó a ser una tiranía. Y como Roma tuvo entre sus diversas facetas, tuvo también lo que fue la democracia, ¿en algún momento Roma, y esto es más que todo curiosidad, llegó a una oclocracia? A ver, cuando hablamos de la oclocracia, como es que también es una, por llamarlo así, una mixtura, una combinación, un tránsito de cambio de gobierno a otro, no lo identificamos como tal en Roma. Más bien la república, que es un concepto también de mezcla, es la que más se menciona en los escritos romanos, la conformación de la república, que es la combinación entre una democracia
y un gobierno aristocrático, ¿sí? Entre una aristocracia que tiene un senado y un concilio plebis, pero con representación del pueblo, que no es como la democracia que vemos hoy en día. Cuando hablamos de rex pública o república, el concepto más importante es entender la forma en que se sucede el poder. O sea, en la república la sucesión del poder no es hereditaria como una monarquía, ni en la aristocracia, que también es hereditaria, sino que es a través de la elección por méritos, sea por la imposición de la autoridad, incluso por un general muy reconocido en Roma podía alcanzar la primera magistratura, como lo hizo Julio César, como lo hizo Julio César, el mismo César Augusto. Cada uno de ellos eran generales de los ejércitos romanos que por mucha popularidad y por muchos logros obtenidos llegaban a convertirse en emperadores posteriormente. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Profesor. Listo. Dígame, María Ángel me habla. No te escucho, María Ángel. Te vi, Profesor, pero ahora no te escucho. profesor, es decir que más que todo en la República no era democrática, sino más bien por méritos. Sí, La era por méritos y era una combinación. Ese tipo del que los vendedores definitivamente me dejan de clase. Era una combinación, por llamarla así. Problema. Bueno, Sí, me profesor. estaba levantando la mano. Y algunos magistrados sí, se parecía un poco a la democracia en el sentido de que algunos hombres libres, como dicen, podían elegir a los magistrados y eso. Sí. Pero una democracia entre comillas. Sí, porque todavía habían ciertas restricciones para los esclavos y para otras. Así es, para los esclavos, para las mujeres, por ejemplo, no podían las mujeres no tenían participar, derechos. los esclavos no podían participar. Y eso terminó degradando la República. Así es, así es. Sí, señor. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, señores? Claro. No, señor, todo claro. No, señor. Profe, en realidad me ayudó mucho lo que dijo de que no había un orden lineal, porque cuando me estaba leyendo el primer capítulo, habían cosas como que me confundían con las fechas. Yo decía, ¿por qué si ya se supone que esto ya avanzó, porque están retrocediendo otra vez? Sí, sí, claro. Es importante tener esa óptica, porque si no, pensamos que o sea, tenemos en nuestra memoria, en nuestra mente, que el mejor tipo de gobierno es la democracia, ¿cierto? Y ya alcanzaron la democracia, ¿por qué retroceder otra vez? Era como entender esa idea, que no es que sea lineal o verlo como un resultado final alcanzado, un fin último, sino que correspondía incluso al momento histórico. Les comento algo incluso. Este tema político tiene vital importancia en un tercer contexto del que no hemos hablado. Hemos hablado de la organización social, de la organización política, y ahora tenemos que hablar de la organización jurídica. Este segundo componente es muy importante para el tercer componente, el de la organización jurídica. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de gobierno frente al cual estuviéramos, o el ciclo histórico en el que estuviéramos, si era una monarquía durante muchos siglos, las normas más importantes o el derecho más importante que se aprobaba o se regulaba o se redactaba, para los ciudadanos eran constituciones imperiales. ¿Me explico? Si estábamos hablando de una aristocracia, eran los senadoconsultos. Si estamos hablando de una democracia, eran los concilio plebis. O sea, las normas que regulaban la conducta de los ciudadanos eran masivamente, eran en forma mayoritaria, dependiendo del tipo de gobierno o la forma en que se ostentara el poder. Si era
un gobierno aristocrático, los senadoconsultos, que eran los senadores de la clase social más alta, eran los que se elaboraban más normas llamadas senadoconsultos. Eran la fuente principal del derecho, eran la forma principal del derecho. Entonces, fíjense que dependía cómo va de la mano lo social con lo político y lo jurídico. Conceptos que cuando hacemos una lectura como esta, de pronto nada más nos encargamos de ver la fecha, los nombres, etcétera, pero lo que me interesa a mí en realidad es que hagan un análisis de fondo, un análisis que les ayude a entender el porqué y las consecuencias de lo que existía. Ahora, si vemos esta situación de Roma, podemos entender también con mucha facilidad lo que ocurre en nuestros días. Porque es que la historia es cíclica, va y viene y se repite, ¿cierto? En nuestra actualidad vemos lo mismo, vemos que las normas son la representación de determinados gremios o de grupos de personas. Entonces, hablamos ya no de la aristocracia colombiana, sino de la oligarquía colombiana. Esos oligarcas que representan a los bancos, a las industrias, etcétera, que en un gobierno, entre comillas, democrático, tienen gran influencia a través de las normas que expiden buscando sus propios intereses. En la monarquía, el tirano, no el monarca bueno, el tirano, emite normas o leyes o derecho, que es de lo que estamos hablando, de derecho romano, derecho que busque su propio beneficio. En la oligarquía, normas que busquen proteger a ese pequeño gremio del que estamos hablando. Y en la democracia, a los que mayoritariamente eligieron al gobernante. Entonces, vemos un ejemplo de gobierno demagógico. Yo diría que un gobierno demagógico podría ser Venezuela, en mi concepto, que busca favorecer a quién, a la clase pobre, que es la gran mayoritaria, para sostenerse en el poder, como con subsidios y cosas, etcétera, para sostenerse en el poder y justificar su ejercicio en el poder. Yolanda de la Hoja acaba de levantar la mano nuevamente. Te escuchamos, Yolanda. Sí, profe, era respecto a lo que usted mencionaba anteriormente de la materialización de los modelos o de las formas de gobierno que se tenían en el caso de, por ejemplo, la monarquía, cuando se convertía en tiranía y este tipo de cosas. Y es que a mí me gustaría mencionar respecto a esto. Usted mencionaba que no se seguía un orden, como que no era lineal, sino que se podía revertir y volver a otra forma de gobierno y así. Entonces yo acá, o sea, analizando, uno se da cuenta que realmente la problemática no era la forma de gobierno que se aplicaba, sino que por el contrario eran los gobernantes. Y eso coincide con algo que en algún momento dijo Platón sobre los gobernantes, y era que él mencionaba que el gobernante debería ser alguien superior, alguien que tuviera que aplicar la justicia con rectitud y que pues así de esa forma el pueblo se iba a ver beneficiado. Entonces la problemática realmente, por lo que no se establecía una forma de gobierno permanente, era porque los gobernantes que habían no eran los correctos y no veían por y para el pueblo. Totalmente, ok, excelente, doctora. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, ¿cómo vamos en la línea de explicación del tema, de la lectura? ¿Cómo sienten que hemos visto el tema en el día de hoy? A ver, nadie responde. Profe, yo digo que profe. Sí. Que, como decía la compañera, no es el sistema, son los gobernantes o son las élites que están en el poder, que, como dijo usted, bien lo decía, tratan de mantenerse en el poder, tratando de darle ciertas migajas al pueblo, pero que acomodan las leyes para beneficio de esa clase dominante. Se ve no solamente en Venezuela, se ve también en Colombia, por ejemplo. Sí, ¿cierto? Claro. Se ve por Colombia. El democracia
realmente significa poder para el que en el mundo realmente no es una verdadera democracia, porque se mantiene un grupo político tanto 20 años en poder a través de leyes que las acomodan para ellos mantenerse. Entonces, esa es una falsa democracia, por ejemplo. Y ayer precisamente estábamos hablando de eso con el profesor de Introducción al Derecho, el profesor Vizcaíno, y nos decía eso, las leyes se acomodan de acuerdo al sistema. Es importante seguir dominando a las masas, a la clase, al pueblo. Entonces, ese concepto es importante. ¿Por qué se degeneró la república? Porque se le quiso creer al pueblo que había poder para el pueblo y que se iban a hacer la transformación y que se iba a gobernar de manera correcta, con ética, con moral, pero realmente no se hizo eso. Entonces no se trata de pronto del sistema, porque hay gobiernos, por ejemplo, en el mundo, gobiernos que son dictaduras, como usted lo dijo, tienen 30, 40 años, pero que están haciendo lo correcto, y los pueblos, y si usted consulta al pueblo, el pueblo está de acuerdo con ese régimen, porque está haciendo según ellos lo correcto, ¿cierto? Okay. Por ejemplo, China, para poner un ejemplo más, China, hoy día una de las grandes potencias, China aparentemente en el papel es comunista, pues, en la teoría es un gobierno comunista donde no se elige democráticamente, hay una secretaría del Partido Comunista donde se eligen sus mandos, ¿cierto? El pueblo no elige de manera y en la práctica es capitalista, pero estamos hablando de teóricamente y políticamente ellos son comunistas y hoy en día son una potencia, y usted consulta al pueblo chino y el pueblo chino dice no, nosotros estamos conformes porque estamos bien, porque hoy en día China es la máxima potencia económica, prácticamente superando a Estados Unidos y a otras grandes potencias. Entonces es, como dijo la compañera, es que los que lleguen lo hagan bien y no se degrade ese sistema. Okay. Muchas gracias, profesor. Listo, doctor. Me levanta la mano María Ángel, está pidiendo la palabra hace rato. María Ángel, te escucho. Sí, profesor, respecto a lo que usted estaba diciendo de la clase, me siento muy feliz porque todo se ha comprendido claramente y todo esto. Y aparte, algo que usted mencionaba sobre lo de las organizaciones políticas, también es que sin importar cuál rija en el momento, siempre se debe prevalecer el bien general sobre el común. Ok. Excelente, doctora. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, espero que la clase en la mañana de hoy haya sido de su agrado, que los temas hayan quedado claros, que el conversatorio siga siendo participativo. Doctora Glenda, por favor, me pasa por el WhatsApp las participaciones del día de hoy para tomarlas en la lista. Y para la próxima clase, por favor, vamos a leer del mismo texto, vamos a leer del texto del doctor Carlos Medellín, de Lecciones de Derecho Romano. Vamos a leer las fuentes del derecho romano. El tema es fuentes del derecho romano. Ojalá que tengamos mayor número de participaciones y en la medida en que van pasando las semanas, las participaciones deben ser mayoritarias y de mejor calidad. ¿Por qué? Porque ya vamos perdiendo el miedo, ya rompimos el hielo respecto a quién nos está escuchando y quién no nos está escuchando. Aquellos que tienen problemas con las tecnologías, con el internet, con el equipo, la cámara, por favor, vayan solucionando el tema, porque recuerden que para mí es importante las participaciones y que se hagan con cámara abierta, donde yo pueda ver la destreza de los estudiantes, cómo lo hacen y el compromiso que tienen. Actitud, señores, actitud. ¿Alguien me levantaba la mano? Daniel. Profe, disculpe, que lo que pasa es que sobre lo de la cámara sería un poco difícil de mi parte, pues yo estoy viendo la clase mientras estoy en el trabajo. Daniel, pero no, eso no es impedimento porque hay muchos filtros. Tú puedes colocarle el filtro a la cámara y no se ve el entorno que tú tienes. No estoy en mi casa, estoy en el site de trabajo. En un site del trabajo. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Para mí es importante el uso de la cámara porque quiero ver con quién estoy interactuando y saber que lo está haciendo en forma, por llamarlo así, comprometida, ¿ok? Si no puedes participar con la cámara, bueno, buscaremos otra forma de que
participes, pero para mí es importante el uso de la cámara. Si lo Sí, puedes me encantaría, solucionar, no sé, algún día poder hacerlo en unos 20 minutos que tenga de break y poder mostrarlo desde el eh, teléfono. coordina eso el día que tú digas, bueno, ya han pasado 4, 5, 6 clases y no he participado y yo quiero participar, entonces ese día podrás, no sé, pedir unos 20 minutos en el trabajo y ubicarte en el sitio donde tú quieres, te sientas cómodo o en la forma de hacer la participación para que cumplas con el requisito y yo diga, bueno, qué bien, Daniel está comprometido, se vinculó, hizo su exposición, su explicación, porque recuerda incluso que para el examen oral, el segundo parcial que es oral, el segundo parcial es oral, debe ser con cámara abierta. ¿Y cómo hacemos un examen oral bueno, sin pues, cámara abierta? ¿Ok? sí. Entonces, pendiente a eso. Lo importante aquí es el tema de cómo organizarnos. Si hay orden, si hay, tú tienes la mentalidad clara y dices, bueno, me organizo, tal día lo voy a hacer, cuadro bien con mi trabajo o donde estoy, etcétera. ¿Ok? Todo depende de ti también, lógicamente. Y yo soy flexible agradezco la respecto al tema. comprensión. Ok, listo. Bueno, compañeros, dejamos entonces hasta ahí en el